nombre es Blanca de la Torre, estoy aquí para hablaros de sostenibilidad, cultura y sostenibilidad, y como tenemos poco tiempo voy a ir al grano. En mi trabajo lo fundamental es trabajar en coherencia desde el discurso y desde la práctica, y es por eso que voy a estructurar la sesión en dos partes. En la primera haré un barrido muy rápido por una selección de algunos de mis proyectos, y en un segundo bloque os daré una serie de consejos generales para trabajar de forma más sostenible desde cualquier ámbito de la cultura, para hacer un plan. Voy a empezar mostrando algunas de las obras de esta exposición de Fingers Crossed, que en este momento está cerrada por las circunstancias en que nos encontramos y que deberé itinerar la próxima semana al CEDAN, al Museo de Arte y Naturaleza de Huesca, que finalmente pues, se pospondrá para junio. El proyecto lo he co-comisariado junto con Susped y parte de la premisa de que de algún modo los artistas han demostrado ser grandes futuristas, proponiendo otras visiones o alternativas para problemas ecológicos, pues como la contaminación atmosférica, el calentamiento global, sobreexplotación de recursos naturales, problemáticas en torno al agua, etc. ¿Qué es fundamental? Fundamental es el hecho de que buscamos una curaduría sostenible. Utilizar materiales ecológicos, reutilizados, no utilizar vuelos, hacer mínimos envíos, los textos y los pósters también eran reutilizables, reciclables, ecológicos, y prestamos especial atención a la huella de carbono. Dividimos la exposición en tres secciones, una del presente, el ahora, con acciones prácticas de artistas actuales que se enfrentan a la degradación ambiental desde diferentes ópticas. Como pues, este proyecto que veis de Amy Balkin, que es un archivo de materiales aportados por personas que viven en lugares en riesgo de desaparición, principalmente a causa de problemas derivados del cambio climático. Hay lugares como pues, la Antártida, Groenlandia, Kivalina, Miami, Nepal, Trinidad y Tobago, Tuvalu, entre muchos otros. O los esmaltes de Jean-François Paquet, realizados a partir de plantas invasoras. O esta instalación que veis de Soren Dalgard, donde los visitantes están invitados a sentarse en esa silla de playa que veis para hojear el álbum de fotos de su proyecto realizado en las Islas Maldivas, que consistió en crear una empresa local de suministro de frutas y verduras a hoteles y resorts que anteriormente importaban de lugares lejanos. Lo cual, bueno, pues era una locura si tenemos en cuenta la amenaza que sufren las Maldivas, que sabéis que es una cadena de atolones en el Océano Índico que está gravemente amenazada por el aumento del nivel del mar. Aquí tenéis las imágenes lenticulares circulares de corales que han creado Diane Burko y Anna Tash, que nos proporcionan múltiples perspectivas, desde una visión en primer plano bajo el agua hasta una vista de satélite, o miradas microscópicas también, a los movimientos de los pólipos, que son los organismos vivos de un coral, que como sabéis se están decolorando y los arrecifes de coral están desapareciendo a marchas forzadas. Sabéis que los corales son uno de los mejores termómetros que tenemos, digamos, para testear la salud del planeta. Aquí veis, aquí veis el movimiento, las imágenes. Bueno, aquí tenéis el laboratorio de microclimas, que realizan acciones como lo que se conoce como despavimentar, que es eliminar las superficies impermeables para que el suelo pueda absorber las aguas pluviales y reducir el calor. O esta imagen que es de la obra de Carolina Caicedo, que reúne materiales compilados por ella mientras trabajaba con comunidades colombianas, brasileñas y mexicanas, afectadas por la industrialización y privatización de los sistemas fluviales, y explorando las dinámicas de poder asociadas a la corporativización y destrucción de los recursos hídricos. Aquí veis el proyecto de Mary Mattingly, que es un parque ubicado en el muelle 42 de Manhattan. Ella lo que hace es crear un ecosistema escalable y anfibio que actúa como hábitat temporal para residentes y busca pues, abordar la importancia de descentralizar los recursos básicos mediante la creación de un sistema de vida regenerativa que proporcione alimentos, energía, refugio y agua para sus habitantes a partir de métodos naturales. Estos dibujos que veis aquí, igual un poco de lejos, ahora os pongo una imagen más cerquita, son unos dibujos de oro o dorados, vamos, del artista Mari Belardi, que realiza tras pasar un tiempo con la comunidad guayana, de la Guayana francesa, cuya extracción de oro amenaza gravemente su ecosistema, puesto que el mercurio sobrante de las extracciones
queda en el río o en el bosque donde pasa la cadena alimentaria. Aquí os dejo una imagen de primer plano. Velarde se inspira además para sus dibujos en las pinturas corporales que forman parte de los rituales característicos de los Guayana y que también corren el riesgo de desaparecer. Pasemos a un segundo capítulo, que eran artistas pioneros que ayudaron a configurar, digamos, la conciencia ecológica. Como veis aquí a Teresa Mura, quien en la década de 1970 y con el fin de llamar la atención sobre la ausencia de espacios verdes en Varsovia, lo que hace es deambular ocasionalmente por las calles luciendo esta larga capa vegetal creada por berros, y con ello pues no solo transformaba su propio cuerpo en un espacio verde, sino que se enfrentaba a las prohibiciones del gobierno comunista contra las manifestaciones. O Nicolás García Uriburu, que coloreó con verde fluorescente el Gran Canal de Venecia en el 68 para protestar por su mal estado, y desde entonces estuvo realizando diversas acciones de colorear las aguas contaminadas a lo largo y ancho del planeta. Aquí veis la de Amberes del 74. Incluimos también un vídeo de Björk, este que seguro que os suena, donde, bueno, ella ya en los años 90, en el 97, hablaba de la complejidad y la fragilidad de la naturaleza, y bueno, aparece en este vídeo en medio de un humeante glaciar alimentado por un volcán, mientras pues, una serie de terremotos descomponen las masas de la Tierra. También nos parecía crucial incluir el primer póster del Día de la Tierra, de 1970, que fue realizado por el artista Robert Rauschenberg, y en él, como veis, en el centro está la tradicional águila calva estadounidense, y luego destacan pues, todos esos tonos turbios y apagados que buscan representar el deterioro ambiental. Veis las ciudades y aguas contaminadas de fondo, depósitos de chatarra llenos de basura, paisajes arrasados por carreteras, por la deforestación, y un gorila que veis ahí a la izquierda, que bueno, también sabéis que es una especie en peligro de extinción. Y finalmente, el último capítulo pues hablaba de un posible futuro, con algunas visiones pues, más tecnológicas, como las conocidas ya cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller, que flotan sobre estos paisajes inhóspitos, la almohada inflable de Ant Farm, que sigue siendo un proyecto para un futuro donde la calidad del aire empeore tanto que ya no se pueda respirar, bueno, que es una realidad que en realidad ya está sucediendo en ciudades como Beijing, como Delhi, por ejemplo, Mumbai. O la obra de Elena Lavallés, donde el oro, el petróleo y el carbón son el punto de partida, que se muestran a modo de reliquias procedentes de los lugares de su investigación en torno a las políticas de extracción en Brasil, en Estados Unidos y en Ciudad de México. Ella apunta así a su futura desaparición y establece también una relación entre el carácter religioso de las reliquias conectado con el del capitalismo. Y aquí, bueno, pues también se plantea la desaparición de los combustibles fósiles. Marcos Luitens, quien propone convertir las plataformas de perforación en ciudades en alta mar o en islas que debido a su altura además no se verán afectadas por el aumento del nivel del mar. O finalmente, esta vídeo roca de Ana Moreno, que muestra un escenario ficticio post-catástrofe, cuyos protagonistas son pioneros de un proyecto piloto en el que deben documentar su estilo de vida para su aplicación potencial a nivel global. Y para los que estéis interesados en investigar la intersección entre la cultura y el cambio climático, desde cualquier disciplina, os recomendaría que os presentéis a esta residencia de investigación, a ArtSail. Yo la realicé hace tiempo, creo que fui la segunda residente en Miami, para investigar las problemáticas del agua. En mi caso en especial fue también el diseño de los corales, que es un tema que me obsesiona. Bueno, como decía, el tema del agua lo he abordado en numerosas ocasiones. Por ejemplo, la Oficina del Agua, es otro proyecto que he desarrollado tanto en Estados Unidos como en España para hablar del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que es el derecho al agua limpia y al saneamiento, y para hablar de las problemáticas en torno al agua. Os voy a mostrar solamente 2 o 3 ejemplos de la Oficina del Agua en Washington y la Noche Blanca en Oviedo. Uno de ellos es el invernadero móvil que Santiago Morilla itineraba por la ciudad de Oviedo durante la Noche Blanca, y otro es aquí. Y otro es este proyecto de Juan Zamora para leer la contaminación del agua en clave de música.
hicimos, como veis en estas imágenes, es recolectar muestras de agua de diferentes lugares a lo largo de todo el río Potomac en barco. Trabajamos en colaboración con la Asociación de Cuidadores del Río en su barco laboratorio que nos prestaron y con varios voluntarios, y en el barco laboratorio se interpretaron las muestras de agua contaminada cultivadas en placas de Petri como partituras, como si fueran partituras. Aquí las veis mejor. Y estas partituras además también se tocaron en un concierto en colaboración con un músico local, en un festival de música, en el Smithsonian, en el Museo Hirshhorn, en el Smithsonian Hirshhorn Museum and Sculpture Garden. Esta es una imagen de la instalación. Y aquí veis cómo tomábamos también las muestras de agua en diferentes zonas del río, de un proyecto de Juan Lee Carrión, dentro de la misma oficina del agua. Aquí Juan Lee Carrión utiliza textiles de origen alimenticio que reaccionan cambiando de color según el pH del agua, para analizar la contaminación también de diferentes sistemas de agua. Bueno, en este caso para PhD, el artista y sus colaboradores recolectaron 4 muestras de agua diferentes del sistema de agua de Washington, y luego, utilizando repollo morado, que veis aquí, cultivado localmente, crearon tintes sensibles al pH, estos que veis aquí, que se impregnaron en telas de algodón, revelando los diferentes niveles de contaminación del agua en una gama de colores. No está manipulado, para nada. Y luego en la exposición lo que hace el artista es mostrar los trabajos resultantes en forma de esta instalación textil a modo de cortina. Este proyecto conecta además con otro que realizamos el año anterior, PHY se llamaba, que produjimos en la India y que se presentó en la National Gallery de Delhi. Lo que hicimos es realizar un viaje a lo largo de 2 semanas por el río Yamuna, o a lo largo de todo el río Yamuna, que es uno de los más contaminados del planeta, para ir tomando agua de sus diferentes zonas. En esta ocasión, Juan Lee escogió la raíz madder, que se llama Rubia cordifolia, cultivada localmente, para crear un tinte de nuevo sensible al pH, impregnado esta vez en piezas de fieltro de lana blanca. Como el tinte, una vez más, varía de color dependiendo de la acidez del agua, las piezas de fieltro resultantes pues muestran los diferentes niveles de contaminación en una gama de tonos de rojo. Aquí veis. Uno de los puntos cruciales, además, de este proyecto no solo era revelar los grados de contaminación en torno al agua del río, que es uno de los ejes en torno al que gira la vida de la sociedad de allí, sino la interacción con sus habitantes durante todo el proceso. Y esto me lleva a la importancia de preservar los modos de producción locales. En este proyecto, el proyecto Cromática, que comisarié del artista mexicana Tania Candiani, bueno, este proyecto lleva varios años itinerando en museos mexicanos. Ahora mismo se encuentra en el Centro de Arte Contemporáneo de Albuquerque, que lamentablemente está cerrado también. Originalmente se produjo en el MACO, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, y toda la exposición está realizada a través de materiales naturales, siempre locales y siempre buscando la reconversión y reutilización de materiales. Y especialmente algo que nos parecía fundamental: el rescate de las tradiciones locales y la colaboración con los artesanos de la zona. Bueno, son 3 los colores que actúan aquí como epicentro conceptual y que a su vez nos conectaban al espectador con los 3 grandes reinos de la naturaleza: el animal, proveniente del rojo de la grana cochinilla, el vegetal del azul añil y los pigmentos minerales que se utilizan para la realización del amarillo. En el centro de la sala se encontraba este gran tapiz que veis, realizado por un tejedor de Teotitlán del Valle, de allí de Oaxaca, que ilustraba por medio de un gráfico las ideas centrales que se tejen en la exposición. Y aquí veis otra de las piezas clave, bueno, esto era el telar donde se iba tejiendo, y esta es otra de las piezas clave dentro del proyecto, que es un telar transformado en instrumento musical. O esta, que es otra de las piezas clave dentro del proyecto,
es una de las instalaciones que estaban vivas, un espacio rojo donde se podían ver las pencas de nopal con la propia grana desde su nacimiento en sus diferentes estados de crecimiento, para mostrar cómo se cultiva, cómo se extrae el pigmento de la grana cochinilla, el pigmento del rojo, y también esta serie de bordados sobre todo el proceso de producción de la grana cochinilla. Os estoy mostrando solo unas pocas de las piezas que mostraban el proceso en la exposición. Aquí donde se veía toda esta serie de metates donde se muele la grana que se recolectaba en la instalación que acabamos de ver. Aquí vemos una parte del azul y aquí veis una instalación sonora con ocarinas de cerámica de hasta 16 matices de amarillos diferentes, con forma de pájaros de diferentes tamaños también, que determinaban los diferentes tonos resultantes. O aquí una imagen de la comunidad indígena de mujeres rarámuris con quienes colaboramos para la realización de otra de las obras, y aquí entra en juego otro punto fundamental que también habla de sostenibilidad en el sentido de inclusión, y es que pusimos toda la documentación de la exposición también en su lengua rarámuri. Y era la primera vez que un museo público o que ellas veían en un museo público su propio lenguaje integrado. Bueno, ahora voy a hacer un rápido recorrido por algunas de las obras de la exposición de Ibris, que comisaría en el Musac, en León, cuya intención era crear un paisaje que hablase de ecología política a partir de las miradas de una cuarentena de artistas, 40 artistas, la mitad de ellas mujeres, por supuesto, esto también es sostenibilidad, y bueno, eran artistas internacionales, nacionales y locales. En este caso, la metodología de selección curatorial estuvo deliberadamente condicionada por los modos de hacer y para ello se establecieron una serie de directrices a seguir. Decidí crear esta serie de normas, tales como criterios de cercanía, en la selección, en la huella ecológica del transporte de las obras, la utilización de materiales y de procesos ecológicos, el reciclaje de dispositivos y de materiales expositivos. Son las que tenéis aquí en la pantalla, eran algunas más, pero se pueden sintetizar con las que veis aquí en la pantalla. Y la exposición, como veis en este gráfico, se dividió en 3 capítulos. Cada uno de ellos estaba además subdividido en 2 secciones temáticas que estaban íntimamente entrelazadas. Y todas ellas tenían puntos en común también con otras secciones, no eran categorías para nada excluyentes. En una primera sala se hablaba de soluciones y mostraba una serie de propuestas de carácter práctico que trataban sobre lo que se llaman las prácticas de recuperación, donde los artistas ofrecen soluciones reales a problemas ecológicos a través del arte. Y abarcaba pioneros de este tipo de prácticas como Alan Sonfis, por ejemplo, y su parque creado para rehabilitar las plantas endémicas de época precolonial en Manhattan, Patricia Johansson, que rediseña una laguna que se encontraba en un estado muy deteriorado y reconstruye su ecosistema endémico, controla la erosión de las orillas y diseña una serie de caminos y de puentes que veis aquí para el público. Clásicos como esta icónica 7000 robles de Joseph Beuys, ¿no? La que realizó para la Documenta de 1982. Como sabéis, Joseph Beuys era artista, pero también era activista, era ecologista, era chamán. O también propuestas de sitio específico como esta que veis en la pantalla de Lucía Loren para reflexionar sobre la apicultura urbana, integrando un dispositivo de polinización creado por estas esculturas colmenas y un jardín de melíferas. O los trajes escultura confeccionados por Sigol Garayazarra a partir del tipo de fieltro que se utiliza para las técnicas de cultivo hidropónico de vegetales, se utiliza también para jardines verticales. O las vitihuerto de Santiago Morilla, por las que puedes regar las plantas mientras haces ejercicio. Aquí también veis otra pieza específica, los libros congelados, hicimos dos de los famosos libros congelados de Basier Land,
cuyas semillas que conforman el texto, al deshacerse en el río, al soltarse en el río, pues se liberan y repueblan las orillas del río con plantas endémicas. El siguiente capítulo hablaba de reutilizaciones e incluía artistas que trabajan con materiales encontrados, de desecho y materiales naturales como base para sus creaciones, como pues, estas intervenciones efímeras de musgo de Andy Goldsworthy, el reciclaje de elementos como este motorino de Pablo Milicua, las instalaciones de discos de música realizados con agua de glaciares hasta que se derriten por completo, o estas fotografías de Jorge Barbie, que ahora que veréis en primer plano, están realizadas con excrementos de gaviota. Y las reconstrucciones arqueológicas de Bárbara Fluxá, a partir de desechos encontrados en las cuencas de los ríos, o la instalación gigante del colectivo Basurama a modo de corte estratigráfico, creado a partir de la investigación y recogida de los procesos de desecho y de acumulación de basuras de León. Aquí os hacéis una idea de la escala. Y finalmente, el último espacio exhibía trabajos relacionados con la performance vinculados a aquellas que se conocen como prácticas colaborativas, como pues, Fina Miralles transformándose en mujer paja, o Regina José Galindo, que realiza esta acción en 2014, cuando el Congreso de la República adoptó la Ley para la Protección de Nuevas Plantas y Variedades, conocida popularmente como Ley Monsanto, que ponía en riesgo el futuro del país, el futuro de sus cultivos y sobre todo la soberanía alimentaria, ¿no?, del país. Los pueblos indígenas fueron los que representaron la más fuerte oposición a esta ley y lograron su derogación. Y en esta ley lo que hace Galindo es permanecer oculta dentro de un campo de maíz, mientras 4 hombres con machetes iban cortando todo el maíz hasta que ella permanece completamente a la vista. Y durante unos minutos permanece ahí de pie, sobre todo el maíz en ruinas, que es la imagen que veis aquí. O Agnes Denes, que crea una montaña artificial en Finlandia a partir de la plantación de 11.000 árboles por 11.000 personas. O Amor Muñoz y su laboratorio de tecnología comunitaria, desarrollado con un grupo de artesanas de Yucatán, para crear una suerte de celdas solares textiles, una especie de paneles solares textiles, y el objetivo es pues, que las participantes confeccionen con sus manos estos artefactos tecnológicos diseñados por ellas mismas y acorde con sus necesidades y cultura. Esto que veis es parte del póster instructivo de los paneles que el espectador podía recoger en el museo para realizarlos en casa. Y aquí veis el proyecto del artista japonés Hiroshi Tsunairi, que recoge semillas de los árboles supervivientes del bombardeo de 1495 de su ciudad natal, de Hiroshima, en Japón, que se conocían como árboles bombardeados o árboles supervivientes. Resulta que tras el bombardeo de Hiroshima, la gente pensó que nada podía volver a crecer. Sin embargo, los brotes de estos árboles comenzaron a germinar. Y esta nueva vida pues, dio ánimos a la gente que había perdido la esperanza. Lo que hace Tsunairi es distribuir sus semillas a lo largo de todo el mundo y realizar a través de su blog el seguimiento de los participantes, que son ya más de 400 a lo largo de 23 países diferentes. Y aquí veis la imagen mía en mi pueblo con uno de los árboles que llevé a la exposición, trasplanté uno de ellos, porque yo cuando conocí al artista hace más de 10 años, me dio 3 de esas semillas, las planté, me salieron 2 de esos 3 árboles y uno de ellos lo llevé a que continuase creciendo en el espacio expositivo. Y bueno, como vamos mal de tiempo, voy a concluir este primer bloque haciendo solo mención a la exposición Imbalance que comisaría en el Museo Lasnia en Gdansk, en Polonia, y que se asentaba sobre las bases de bueno, que tenemos que reexaminar nuestras concepciones de naturaleza, ¿no? Y os voy a mostrar solamente una de las obras que la artista Cecilia Malik, de allí de Polonia, creó como respuesta ante una nueva ley en Polonia que permitía talar cualquier cantidad de árboles sin solicitar permiso ni siquiera informar a las autoridades. Este proyecto ella lo conecta con uno anterior por el que trepó a 365 árboles, uno cada día del año,
Y cuando Malik empieza a notar que, con motivo de la ley que he comentado, algunos de los árboles a los que había trepado habían sido talados, pues como gesto simbólico lo que hace es comenzar a hacer fotos de ella misma sentada sobre los troncos de estos árboles, amamantando a su hijo y publicándolos en las redes sociales. ¿Qué pasó? Que el efecto se hizo viral y que poco después madres de toda Polonia comenzaron a unirse a la acción y convirtieron el proyecto de Malik en una acción colectiva. Bueno, pues vamos a pasar ya a la segunda parte. Vamos a comentar qué es un evento sostenible y voy a hacer muy rápidamente, voy a daros unas pinceladas para crear un plan, para hacer un evento sostenible. Aquí os dejo la definición de la UNED. Como un evento sostenible, pues es aquel que ha sido diseñado, organizado y llevado a cabo de tal modo que minimice los potenciales impactos negativos sobre el medio ambiente y deje al mismo tiempo un legado positivo para los organizadores y para todos aquellos agentes involucrados. Y es que no me canso de insistir que de nada sirve poner sobre la mesa el discurso de una supuesta sostenibilidad si no integramos el concepto de lo sostenible en cada una de nuestras acciones. Y sucede que erróneamente viene a creerse que las opciones más sostenibles son más caras, cuando en realidad con una buena planificación e investigación sobre alternativas, la conclusión es que en la mayoría de los casos una buena propuesta sostenible finalmente abarata el proyecto y además abre la puerta, ¿no?, a la necesidad de búsqueda de otros modos de consumo más éticos. Os dejo aquí las palabras, de hecho, de Marta García Haro, y es que tenemos que convencerlos de que elegir las opciones sostenibles no necesariamente conllevan un incremento económico. Lo que hay que hacer es invertir bien, mejor, y tomar decisiones a largo plazo y planificar bien. Para ello, bueno, me gustaría entender la cultura como un ecosistema que solo se puede comprender de manera interconectada, de manera holística, y como consecuencia no se puede programar solo desde los contenidos, sino que estos tienen que ir acompañados de una coherencia en los modos de hacer. Además, una hoja de ruta sostenible tiene que partir de la gobernanza, desde la gobernanza, y atravesar todos los sectores y todas las personas que forman parte del proyecto o de la institución. Y bueno, la estrategia tiene que partir del establecimiento de un diagnóstico, de una línea base y de unas metas. Hay que comprender dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo incorporar indicadores que nos señalen si vamos avanzando en el camino adecuado. También es importante que esto vaya acompañado de un marco presupuestario viable para hacerlo realidad. Y el diagnóstico idealmente se realizaría a través de una auditoría en colaboración con un profesional externo, aunque puede resultar un ejercicio interesante realizar al menos una aproximación de diagnóstico de manera interna y de manera autónoma. Y en este caso, bueno, puede ser de ayuda que tengáis a mano la guía ISO 19011 de 2002, que ofrece algunas pautas de integración de recursos sostenibles. Para poner además en marcha un plan de sostenibilidad en nuestra institución o en nuestro proyecto, también es recomendable tener a mano la norma ISO 14001, que es el estándar internacional para la gestión ambiental. Se me olvidaba, los indicadores y las metas que tenemos que marcarnos nos ayudarán a saber en qué punto nos encontramos y visualizar hacia dónde queremos llegar. Para esto tenemos que hacer también un calendario de implantación. Y hay que ser conscientes de que es muy difícil llegar a una política de carbono cero. No se llega de un día a otro, además, a hacer un plan sostenible. Y resulta por eso conveniente que hagáis metas realistas. Plantearos metas realistas y ya las iréis ampliando a medida que nos hagamos más familiares con el plan de sostenibilidad y que nos hacemos conscientes a la vez de nuestras propias limitaciones. Bueno, idealmente, además, todas las instituciones en algún momento llegarían a tener un responsable especializado en sostenibilidad o todos los proyectos, que funcione de manera transversal en todos los departamentos y, bueno, en su defecto o incluso de manera paralela. Para mí, de hecho, lo ideal es hacer esto de manera paralela, que es nombrar
uno o varios responsables dentro del equipo que funcionen de manera rotativa para empoderar de manera horizontal a todos los trabajadores. Para esto también es importante plantear incentivos, sobre todo a medida que se vayan cumpliendo algunos de los objetivos, como compensaciones, por ejemplo, de días de descanso, ¿no? De todos modos, a pesar de tener este responsable, debe realizarse parte del trabajo de manera individual. Es muy importante que todo el personal esté implicado, ya que bueno, el esfuerzo se tiene que hacer de manera común e interdepartamental. Tras tener este diagnóstico y un responsable rotativo, tenemos que hacer un listado de los obstáculos. Siempre hay obstáculos que nos pueden impedir lograr nuestros objetivos. Hay que identificarlos. Recordad, identificar al enemigo es hacernos fuertes. Y una de las estrategias anteriores afectaría a cómo garantizar que los proveedores y las empresas subcontratadas se adecúen a los estándares y objetivos que tenemos. Este es uno de los principales retos para la sostenibilidad en todo tipo de proyectos y especialmente en las instituciones públicas. En el caso de contratas públicas, la única herramienta disponible ahora mismo es la Ley de Contratos del Sector Público, que como sabéis entró en vigor el 9 de marzo de 2018, y aquí ya se incluyen la valoración de medidas de sostenibilidad en las mesas de contratación. Y llegamos a un punto fundamental, nuestra caja de herramientas. Es muy importante ir desarrollando nuestro propio manual a modo de caja de herramientas. Esto no solamente ayudará a enfrentarse a problemas específicos del proyecto, de la institución, sino que nos otorgará una seña de identidad. En esta caja de herramientas se van a ir añadiendo todas las medidas que vayamos tomando y las alternativas que mejor van funcionando de cara a la institución o de cara a nuestro proyecto. Está claro que a todos nos encantaría tener un jardín vertical en el patio o unas colmenas en la azotea, pero hay que reconocer que son decisiones que no son factibles en todas las instituciones. Hay que ser consciente de cuáles nos funcionan en cada proyecto, cuáles son factibles. Es importante hacer para esto un esfuerzo de investigación continua, porque nos movemos en un ámbito que cambia constantemente y que además depende muchísimo del contexto, de las circunstancias y de la propia idiosincrasia del lugar. Para tomar las decisiones adecuadas en torno a las medidas de cada lugar, las medidas a adoptar, siempre tenemos que apostar por lo local y investigar en el entorno más cercano, ¿vale? Y la base de implantación de estas normas y de esta caja de herramientas debería consistir en sesiones de aprendizaje colectivo. Cada área del proyecto o de la institución debe trabajar en la mejora continua para la incorporación de nuevos recursos enfocados a reducir el impacto ambiental de cada una de sus actividades. Yo recomiendo evaluarse y comenzar con métodos sencillos. Métodos sencillos no solamente para iniciarse de manera básica, sino que como paso previo a ir haciendo o ir analizando el ciclo de vida y la medición de la huella de cada una de las actividades. ¿Y cuál tiene que ser el mantra para esto? El mantra tiene que ser alinear a toda la institución en la ecoeficiencia. ¿Qué es ecoeficiencia? Ecoeficiencia es el grado en el que se alcanza una relación óptima entre los recursos utilizados en la gestión de un servicio y los resultados obtenidos. Y para esto, pues tenemos un plan. Un plan en el que, pues teniendo en cuenta todo lo anterior, yo os propongo este plan de gestión sostenible, que tiene que estar basado en ¿qué? En el compromiso, en el análisis y en el conocimiento, en la planificación, ya dijimos que hay que hacer una estrategia, en la implementación, en el seguimiento y en la evaluación. Estos son los puntos en los que creo que se pueden sintetizar el plan que muy brevemente os he comentado. Y para ello os quiero hablar también de las 8 Cs, porque al igual que existen las famosas 3 Rs, reducir, reutilizar y reciclar, que luego se volvieron 5, reparar y recuperar, conversiones que además incluían rechazar o repensar,
En el ámbito de las instituciones culturales, a mí me gusta identificar las Cs. Yo creo que las Cs pueden ser incluso más importantes que las Rs. Y he elaborado una lista de las 8 Cs para instituciones o proyectos culturales. Y son estas que veis en pantalla. Una, compromiso. Un compromiso transversal e integral. 2, contar. Pero contar en el sentido de medir. Porque lo que no se mide no se entiende. Y si no se cuantifica, difícilmente se puede gestionar. 3, comunicar. Porque lo que no se cuenta tampoco existe. ¿Os habéis fijado que en los billetes de avión ahora ya casi todas las compañías aéreas incluyen la huella de carbono de ese vuelo en el billete? Yo creo que sería muy interesante trasladar esto a nuestras actividades, porque la difusión es fundamental. 4, conservar, porque una de las funciones de las instituciones culturales es conservar el conocimiento y el patrimonio. Y ya es hora de entender el patrimonio de manera más inclusiva y dejar de perpetuar ese binomio naturaleza-cultura, ¿no? 5, colaborar. Colaborar entre lo público y lo privado, generando redes de trabajo con otras instituciones. La colaboración tiene que ser además transversal e interinstitucional. 6, coproducir. Coproducir para abaratar, pero también para difundir más y mejor, y especialmente para generar menos impacto. 7, compartir. Compartir recursos y conocimiento, trabajo en equipo, en comunidad, hay que perseguir objetivos comunes. Y finalmente, contagiar, porque hay que hacerlo viral. El entusiasmo es muy contagioso y el empoderamiento también. Y ahora pasamos a unos consejos básicos muy generales. ¿Cómo priorizar lo local? Priorizar proveedores locales siempre y materiales de kilómetro cero. Atención al transporte. Uno de los mayores impactos es el generado por el transporte. En este apartado tenemos que tener en cuenta tanto el transporte de materiales como el de objetos, el de personal y el de públicos. Y bueno, a la hora de elegir el transporte siempre tenemos que priorizar el terrestre, seguido del marítimo y por último el aéreo. Luego, bueno, aplicación de las 3 Rs. Reducir, reutilizar y reciclar siempre, pero mejor aún si son las 5 Rs, que incluyen reparar y regular. Y mucho mejor aún si añadimos una 6ª y 7ª, que serían repensar y rechazar. ¿Qué más? Pues utilizar materiales con etiquetas ecolabel, en adhesivos, en pinturas, en barnices. Evitar el uso de plásticos y de derivados del petróleo. Experimentar con materiales alternativos y biodegradables, fabricados a partir de residuos. Utilización de papel 100% reciclado o que tenga un certificado FSC. Potenciar y elegir siempre el uso de luces LED o en su defecto de bajo consumo. Buscar modelos energéticos libres de recursos fósiles y favorecer energías alternativas. Crear un plan de reducción del consumo de energía y un plan general de gestión de los residuos. Ojo, aquí que incluya también la basura electrónica y los residuos químicos. Y, consejo final, registrar tu consumo. Comienza a medir tus impactos y a registrarlos. Y aquí os he copiado del blog del País un esquema de algunos sellos ambientales que me pareció muy, muy útil. También es fundamental tener presente el análisis del ciclo de vida, que es la técnica para evaluar los impactos ambientales asociados al proyecto desde su origen, ojo, desde el principio. Y lo ideal es que nos vayamos familiarizando con las calculadoras de carbono. Sabéis que la huella de carbono mide la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos de forma directa o indirecta por una persona o una acción concreta. Y desmaterialización, fundamental en nuestro ámbito, fundamental en nuestro sector. Sabéis que los materiales de bajo impacto ambiental son los extraídos directamente de la naturaleza que consumen menos energía al requerir menos procesamiento. Y a pesar de que es mejor optar por estos, por supuesto, tenemos que ir avanzando hacia lo que se conoce como desmaterialización, que es simplificar. Vamos a simplificar al máximo los diseños
buscando además incentivar más la imaginación, eliminando materiales innecesarios. Yo creo que como en casi todos los ámbitos de la vida, intuir puede ser mucho más interesante que mostrar, y en nuestro sector muchísimo más. Y aquí un aspecto en el que incido mucho siempre, que es que debemos interiorizar que las mal llamadas pequeñas decisiones nunca son pequeñas. Como yo digo, las pequeñas decisiones no existen. ¿Os imagináis que pudiéramos sumar estas supuestas pequeñas decisiones que se toman cada día en todo el mundo? Como decidir si imprimir o no un documento, si es imprescindible la reunión física o se puede hacer por Skype, si ese envío es necesario, o ese envoltorio, o esa caja, o esas descargas de internet, o esos aparatos encendidos que nadie utiliza, o que la empresa de mensajería utilizada vaya en bicicleta, por ejemplo. Y finalmente, ya para terminar, fundamental, utilizar la imaginación. Hay que apostar por lo diferente y por lo innovador. El único modo de avanzar en la búsqueda de soluciones más sostenibles es apostar y arriesgar con medidas novedosas. Muchísimas gracias.